So it's a pleasure to have here Susan Campos Fonseca, who is delivering the next talk. Thank you for coming. Buenos días. Buen día. Quiero dar un especial agradecimiento a la Organización de Sonología por darme la oportunidad de compartir con ustedes en esta reunión científica maravillosa y sui generis a nivel mundial que piensa los estudios sonoros desde el Brasil y espero que desde acá con nuevas líneas y desde América Latina para la comunidad internacional. Dicho esto, la propuesta que les traigo hoy he querido inaugurarla con esta imagen de una gran artista brasileña, a quien admiro muchísimo, que es Tarsila do Amaral, que justamente hay una exposición retrospectiva sobre ella, me parece que quizás la primera, creo, de su obra completa en el Museo de Arte Contemporáneo de Sao Paulo, que está aquí cerca. Y quise empezar con esta obra porque nos muestra, la obra se llama Operarios. Y quise empezar con esta obra porque considero que resume la tesis que voy a desarrollar hoy en mi exposición. Porque podemos ver a estas personas de diferentes etnias, de diferentes géneros, construyendo, creando la tecnología, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en mi consideración esto es una representación o una raíz o una semilla de lo que entiendo como feminismo y como tecnofeminismo decolonial. Para empezar, he querido posicionar los estudios sonoros dentro de la era que vivimos, que es el antropoceno. El antropoceno como era donde la cantidad de basura tecnológica que produce nuestra especie ha creado prácticamente una nueva capa sobre la corteza terrestre. Y en ese marco de los estudios sonoros como un análisis del concepto sonido y la producción de artefactos tecnológicos vinculados con este desarrollo conceptual de lo sonoro, creo que es importante incluir una meditación sobre el antropoceno en sí. Si estudiamos tecnología, debemos considerar, meditar sobre la relación tecnología-antropoceno, tecnología-basura. Y por eso es que decidí también hablar de unos estudios sonoros uncanny. La idea del uncanny, de lo inquietante, también traducido al español como lo siniestro, viene de un ensayo de Sigmund Freud de 1919, Das Unheilig. Existe una traducción, bueno, yo trabajo con esta traducción al castellano. Es muy interesante porque es un ensayo donde Freud habla sobre los autómatas. Y la relación entre los autómatas, ¿verdad?, y la robótica me parece también un aspecto muy interesante. Ahora voy a continuar desarrollando esta idea y a partir de allí deseo dar otros dos niveles, que serían unos estudios sonoros que piensen el régimen colonial de la sonoridad. Voy a proponerles una revisión de esta teoría, que es de una investigadora del Ecuador, Mayra Esteves, y también a partir de allí unos estudios sonoros tecnofeministas decoloniales. Este es el espectro del uncanny, pero el uncanny manejado por Mashiro Mori, que es en los años 70 es uno de los pioneros del diseño del machine learning, ¿verdad?, de la robótica relacional, y también de lo que es el diseño de cerebros positrónicos y que estudió durante mucho tiempo robots humanoides. Él propone esta idea del Uncanny Valley como para representar nuestra relación de familiaridad como humanos con cuerpos no humanos, específicamente sintéticos, desde los robots industriales, ¿verdad?, pasando por, ¿verdad?, la idea de humanidad que manejamos, los diferentes tipos de cuerpos, cuando hay prostética humana, por ejemplo, y cuando nos encontramos, digamos, ya con robots que eventualmente pueden confundirse con humanos, ¿verdad?, que esta relación inquietante que subsiste, ¿no? Y creo que es importante, si vamos a hablar de tecnofeminismo, ¿verdad?, en los estudios sonoros, que consideremos esta posibilidad de lo humano y lo no humano en nuestra vida cotidiana, en la realidad contemporánea.
y cómo esto se vincula, por supuesto, con lo sonoro, que es un poco el eje articulador de nuestras investigaciones. ¿Por qué pensar unos estudios sonoros uncanny, tecnofeministas y decoloniales? Bueno, esta es Mayra Esteves. Ella tiene dos trabajos, uno de 2018 que se llama Estudios sonoros desde la región andina, es de 2008, fue su tesis de maestría, y otro que se llama Estudios sonoros desde América Latina, del régimen colonial de la sonoridad a las sonoridades de la sanación. Este es un trabajo de 2016. Mayra nos pregunta, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que lo sonoro se constituya en un orden históricamente dominante? ¿De qué manera la reproductividad de sonoridades se va configurando? La reproductividad de sonoridades se va configurando en una herramienta, instrumento de dominio y control. Cómo desde el sonido se puede interrogar y cuestionar el orden social establecido. ¿Cuáles son las posiciones divergentes cuya multiplicidad de referencias locales, sociales e históricas posiciona lo sonoro como un lugar de luchas culturales y simbólicas? Vean, tengamos muy presente la imagen de operarios de Tarsilo de Amaral, ¿ok? Las prácticas antropocéntricas ligadas a la violencia, el dominio y el control, el antropocentrismo como lógica organizadora, el patrón patriarcal de poder, el sonido se produce y circula como consecuencia de lógicas bélicas. Es muy importante que relacionemos que cuando discutimos sobre tecnofeminismo, el tecnofeminismo hace una revisión crítica sobre los usos de la tecnología en la sociedad. Y además tenemos que ubicarnos cómo esto implica un sistema de dominio y de control sobre los pueblos y además sobre los cuerpos y qué tipo de cuerpos importan. Aquí me refiero, por supuesto, a Judith Butler y sus teorías. Mayra Esteves continúa y nos propone, desde una perspectiva geopolítica y geohistórica, propongo una revisión y un uso estratégico del pasado que tiene referencias con la conquista y la colonización de nuestro continente. Ella propone metodológicamente una revisión del archivo histórico como repositorio de memoria y conocimiento de lo sensorial con énfasis en lo sonoro. En la tesis de Mayra, ella trabaja con archivos coloniales. Esto es importante como analizar lo sonoro en la palabra escrita. Tenemos un libro de referencia de Ana María Ochoa, que es Aurality, publicado por Duke University hace 2 años. Ana María Ochoa es colombiana, es otra teórica muy importante de este posicionamiento, en relación a cómo hay una descripción de lo sonoro vinculado con la violencia, el control y los procesos de colonización de los pueblos indígenas de nuestro continente. Otro mundo sonoro con otras tecnologías viene y se impone en nuestro continente. Choca, se hibridiza con las culturas y los contextos que habitan nuestro continente. A partir de ahí se empiezan a generar relaciones entre la memoria de este archivo escrito, narrado, y la construcción epistemológica, ¿verdad?, de teorías del conocimiento, y ontológica de teorías del ser y del estar. ¿Cómo? Por ejemplo, ayer en la discusión sobre estudios sonoros en el Brasil, subrayamos esta idea de lo conceptual en el problema de lo sonoro y lo musical. Lo musical se basa en un sistema jerárquico de poder colonial. En el siglo XVIII, en Europa, se empieza a generar todo un discurso acerca de cómo Europa desea imaginarse a sí misma. Y esto se va a relacionar muchísimo con el diseño de la idea de música absoluta que va a dominar en la Alemania decimonónica, ¿no? Es decir, una Alemania que posee un espíritu de pueblo superior, el Volksgeist,
un espíritu superior representado por la música en mayúscula y la filosofía. A partir de esta conceptualización se van a domesticar y dominar los mundos y experiencias sonoras de otros pueblos. Lo vamos a ver en la etnomusicología y en la musicología comparada, en muchos trabajos que tratan de que las prácticas sonoras de diferentes culturas se respondan a los mismos sistemas epistémicos de la notación musical occidental, el contrapunto, la armonía, ¿no? Y a partir de ahí hacer una traducción de experiencias. Esto es la base conceptual de ese discurso acerca de lo musical como algo colonial. Luego desarrollaré más esta idea. Por eso, cuando hablamos de lo sonoro y de sonoridades, tratamos de escuchar desde otro lugar. Hacemos ese ejercicio. No quiero decir que pueda ser un ejercicio exitoso, porque el sistema educativo occidental al cual respondemos ya nos ha disciplinado a pensar desde lo musical, desde la música, desde la escritura, desde el diseño formal, tonal, funcional del sistema occidental. Y así es como escuchamos. Entonces, es una tarea que tenemos que imponernos, ¿verdad?, para reflexionar y que nos puede tomar toda la vida. Volviendo a Mayra Esteves, en su tesis, ella también propone la revisión de los textos cronísticos coloniales bajo la concepción de inscripción sonora posibilita un tipo de indagación sobre las afectaciones auditivas y sensoriales que de manera compleja y novedosa experimentaron los llamados grupos indígenas que tuvieron que vivir la conquista o invasión. En las crónicas, el mundo sonoro colonial es representado como un aparato de formas auditivas que se ubica en posiciones hegemónicas y dominantes. Cuando leemos, por ejemplo, las crónicas, no solamente del periodo colonial español, cuando vemos las crónicas de viajes de los hermanos Humboldt, por ejemplo, que es lo que estudia Ana María Ochoa, cómo narran lo que escuchan, con qué aparato conceptual, qué palabras utilizan para describir lo que están escuchando. Eso empieza a generar una visión, pero es una visión traducida de lo que estaba allí. Y cuando nosotros hacemos nuestras investigaciones, partimos de esa visión traducida. No tenemos acceso a lo que es o a lo que fue, o a cómo quienes son descritos, conceptualizaban o sentían eso que se traduce a través del pensamiento occidental. Entonces hay un problema básico conceptual, historiográfico, lingüístico, epistemológico y ontológico en cómo es que empezamos a desarrollar una idea acerca del estudiar el sonido en su relación con la tecnología. Y esto está desde los textos coloniales, pasando por las crónicas de viaje de los grandes investigadores, ¿verdad?, muchos de ellos europeos o estadounidenses, que traducen el mundo americano, y me refiero a América como nuestro continente, no solo Estados Unidos, al mundo americano, ¿verdad?, a sus propios imaginarios. Ahí hay una pérdida importante que tenemos. Recuperarla, complicado, ¿verdad?, que es igual que el antropoceno, es una capa enorme, ¿verdad?, que nos separa a veces para pensar nuestra realidad. Es difícil, pero también es otra tarea que tenemos que imponernos. Mayra también dice que 1492 marcaría la ruta mundial para el tránsito de las sonoridades hegemónicas. Hay unas sonoridades hegemónicas que ella ha caracterizado en su trabajo como el régimen colonial de la sonoridad. Yo creo que es muy acertado este aparato conceptual de Mayra. Es decir, hay unas sonoridades hegemónicas que debemos estudiar a partir de esta idea de que hay un régimen colonial de la sonoridad. Esto incluso sucede en el capitalismo. Hay un régimen colonial del capitalismo a nivel sonoro. Luego desarrollaré más esta idea. Un proceso irregular y heterogéneo instalado en el seno del antropocentrismo y el uso de las tecnologías para la destrucción, procedentes de la pauta patológica patriarcal dominante, que por cierto encontraría entre los grupos
guerristas nativos, alianzas fructíferas. Bueno, esta idea también del vínculo, ¿verdad?, entre colonizador y colonizado a través de la guerra, de la violencia. Tanto la violencia como el resentimiento son fuentes de construcción epistemológica. Es importante que tengamos eso claro, ¿verdad? El régimen colonial de la sonoridad es el resultado de una metodología de análisis que responde al interés por indagar en torno a la producción, uso y circulación de sonoridades. Esto es importante, en torno a la producción, uso y circulación. Vuelvo de nuevo a la imagen de Tarsila do Amaral y los operarios. ¿Quién reproduce? ¿Quién construye? En el sistema tecnológico o el sistema de invención, investigación, innovación neoliberal, los operarios no tienen rostro. Tengamos esa imagen. Entonces, ¿cómo de esta manera operan estos aparatos de persuasión para aterrorizar, para amedrentar mediante ataques sensoriales ligados al audible? Yo creo que esta idea de aterrorizar y amedrentar también está en las conceptualizaciones de subdesarrollo. Nos atormentan con el subdesarrollo. Nos atormentan con la necesidad de innovar y ser parte del progreso, ¿verdad?, que las grandes empresas transnacionales construyen para su conveniencia en alianza con nuestros gobiernos. Lo estamos viviendo a nivel latinoamericano, todos los países, ¿no? Nos aterrorizan quitándonos el presupuesto para la educación, quitándonos la salud pública, negándonos la posibilidad de una vida digna, ¿verdad? El terror a través de la tecnología también va a tener un correlato sonoro, ¿verdad? Aquí en el Congreso hemos visto diferentes ejemplos. Y bueno, esta consolidación a escala mundial de un enfoque ideológico, antropocéntrico, masculino, patriarcal. Yo sí creo que esta idea de lo masculino patriarcal tiene más que ver con la estructura de quienes cuentan la historia, ¿no? Y es una estructura muy decimonónica y muy burguesa de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Sí creo que a la hora en que las mujeres conquistamos el voto y el derecho a la propiedad y que los grupos étnicos que estaban esclavizados reciben o luchan, ¿no?, para recibir sus derechos civiles, es decir, cuando tanto las mujeres como los grupos afrodescendientes o indígenas conquistan sus derechos civiles, este eje va a empezar a cambiar. El problema es cuando también las mujeres que adquieren poder asumen estos mismos modos de control, ¿verdad?, a partir de este lenguaje neoliberal. Entonces, es importante prestar atención a cómo lo sonoro deviene en una categoría analítica y epistemológica que permite observar los múltiples mecanismos de formación del régimen dominante. Dicho esto, ella plantea otra pregunta que quiero compartirles esta mañana y cito: ¿cómo el uso de las fuentes puede activar nuevas prácticas del presente a partir de la subversión que desde la producción sonora se hace de la historia con mayúscula? ¿Cuáles pudieran ser los mecanismos desde los que surgen las políticas de representación a partir del uso de los acervos documentales? La colonización y sus impactos en nuestro continente es una temática de reflexión obligatoria. Así, entre los y las experimentadores sonoros existe una destacada producción sobre los periodos de conquista y colonización. La historia con mayúscula, la música con mayúscula y las sonoridades en minúscula. Otro aspecto para pensar. A partir de estas preguntas y planteamientos de Mayra Esteves, yo gloso, ¿verdad?, creo unos comentarios en relación a la decolonización. Y me pregunto, ¿no será un proceso compartido? El régimen colonial de la sonoridad no solo se aplicó a los pueblos americanos, se expandió y fue parte de los procesos de conquista y colonia de las monarquías europeas a nivel global. Subsiste una base de colonialidades interiores, eso es importante, la colonialidad interior, ¿cómo la vivimos?
y de microcolonialidades que requiere ser considerada como parte de un proceso deconstructivo que evidencia el paso de un poder hegemónico que no es occidental, con mayúsculas, sino producto de grupos y comunidades de poder cuyas prácticas se identifican como Occidente en tanto totalidad. Tenemos que ser cuidadosos también cuando, ¿verdad? Y cuidadosas cuando pensamos el Occidente como totalidad. En realidad son grupos que quieren representar lo que creen que Occidente es y reproducirse. Reproducirse a través de la repetición, con estos modelos de amedrentarnos y amenazarnos con la pérdida de la posibilidad de innovar, ¿verdad? Eso es importante. Entonces tenemos que analizar el fenómeno por niveles. Deberíamos preguntarnos por los procesos de desmembramiento compartido. Un proceso de desmembramiento compartido. Y las unidades o lugares de conocimiento que fueron sometidos, poner nombre y apellido a quienes pensaron y ejecutaron la violencia. Esto es como la memoria histórica. Identifiquemos quiénes fueron, nombre y apellido, de dónde venían. Es importante empezar a reconstruir claramente el proceso, tanto a nivel tecnológico como a nivel de escucha, de sonoridad, porque al fin y al cabo los estudios sonoros tienen que ver con un ser y estar en el mundo. El cuerpo que suena es un cuerpo vivo. El Occidente es víctima de sí mismo. El Occidente es víctima de sí mismo en realidad. Y su indigeneidad, eso es importante. Yo creo que a veces, yo estudié en Europa y viví allí 10 años. Y es interesante porque cuando se habla de indigeneidad, los indígenas solo son de América, ¿verdad? Y una vez en un congreso le pregunté a una colega de Suiza, ¿y los indígenas de Suiza cómo son? Ella se quedó así. Somos nosotros. Es importante que Occidente y el Occidente europeo y las comunidades europeas empiecen a meditar sobre su condición de indigeneidad. Es una reflexión crítica importante que hay que considerar. Y cómo las élites burguesas o las casas reales de la nobleza establecieron una diferenciación. Entonces, esta corteza de lo que entendemos como la academia, que entendemos como el conocimiento occidental, fue producido en realidad por una élite vinculada con la nobleza, ¿verdad? Con las casas reales, ¿verdad? La royalty y la burguesía. Y luego había todo un estrato que quedaba sin ser nombrado y sin ser contado. Se usurpaba su patrimonio simbólico para usarlo como un modelo de construcción de lenguajes nacionalistas, ¿no? Identitarios. Algo que se va a consolidar muchísimo en el siglo XIX con el advenimiento de las naciones modernas, ¿no? Y el republicanismo, que todavía en algunos países de Europa no se ha implementado del todo, porque todavía son monarquías representativas, no debemos olvidar esto. Entonces, ¿en qué medida se toma el acervo simbólico de estos indígenas europeos para construir una idea de naciones republicanas, modernas, democráticas? Es un patrón de violencia. Y lo sonoro va a estar muy presente en el diseño de estas naciones modernas y en la separación de mundos para crear los principios de identidad y de alteridad, ¿no? A partir de los cuales la otredad es posible, ¿verdad? Dicho esto, esta indigeneidad sometida occidental por regímenes coloniales nos lleva a preguntarnos si la historiografía de la música occidental es un ejemplo de eso. La discusión sobre lo musical y lo sonoro tiene una base muy importante, que es cómo se escribió la historiografía de la música occidental, ¿verdad? Pensemos en la Cátedra de Viena, por ejemplo. Pensemos en la migración de musicólogos y compositores de Alemania o de Francia a Estados Unidos y universidades estadounidenses, y cómo reproducen estos modelos a la hora de enseñar y de escribir la historia de la música en los Estados Unidos
y toda la conceptualización que hay de lo otro, de lo extraño, allí, cómo sucede también en América Latina este fenómeno, ¿verdad? La historiografía de la música occidental es en realidad una etnografía imaginaria. ¿Qué compositores se eligieron? ¿Qué músicas se eligieron? ¿Qué tratados? ¿Qué técnicas? ¿Qué formas? ¿Qué géneros? Para construir ideas de complejidad que luego van a afectar inclusive los nuevos sistemas o nuevas formas de crear tecnología sonora en el siglo XX, por ejemplo. ¿Verdad? Pensemos en el dodecafonismo o en el serialismo integral o en la música por ordenador. Al fin y al cabo, se aplica una técnica de reconocimiento de patrones, ¿verdad? Que está muy vinculada con una sistematización matemática de los procesos de composición y de programación computacional, ¿verdad? Que van a afectar, por supuesto, el diseño de artefactos para la reproducción y grabación sonora. Bueno, para continuar, la herida colonial es un principio del nosotros. Yo creo que a partir de esta reflexión es importante considerar el resentimiento, ¿verdad?, como un patrón generador y darnos cuenta que hay una herida colonial, pero que esa herida colonial es el principio del nosotros. Existimos como nosotros, como comunidad, a partir de la herida. Existimos a partir del dolor, de la ruptura, del desmembramiento. Creo que es importante empezar a pensar desde allí, ¿verdad? Por eso yo les decía que son unos estudios sonoros uncanny, son unos estudios sonoros siniestros, son dolorosos. No es una situación cómoda pensar desde aquí, ¿verdad? ¿Y por qué y cómo convertimos en justificación de otredad? Es decir, cómo construimos una idea de la identidad y de la otredad a partir de esta herida. ¿Y cómo la justificamos? ¿Cómo construimos nuestra idea de otredad a través de la justificación de la herida y del resentimiento? Creo que eso es muy importante de analizar. Europa y América se inventaron mutuamente. ¿Por qué no pensamos el patrimonio compartido, el crimen compartido? Hay un crimen que compartimos y es importante esto, asumir nuestra responsabilidad, no solamente identificar quiénes escriben el discurso de la violencia y quienes la ejecutan, sino también darnos cuenta que somos parte de un crimen compartido que en el ejercicio de la investigación reproducimos cuando no meditamos sobre estos aspectos. ¿Qué presente tendríamos sin la herida colonial? O sea, ¿cómo seríamos sin la herida colonial? ¿Qué presente tendríamos ahora? Seguramente no estaríamos aquí. ¿Qué pasaría si pensáramos la experiencia del mundo como un tejido rizomático de fantasmagorías que brotan de la herida colonial? Estamos rodeados de fantasmas y son rizomas. No hay líneas rectas, en realidad no hay una zona de claridad. Todo está en la penumbra. Muchos rizomas, raíces, cosas que se entremezclan en la oscuridad. Ahí es donde estamos pensando. Pensemos la posibilidad no en círculo ni en espiral, sino de rizomas, porque las venas abiertas no son solo las de América Latina. Eso es muy importante recordarlo, y más en la época en la que estamos. Acá en este congreso hay personas de diferentes lugares del mundo y creo que cuando hablo de esto hay una empatía en relación a esta herida y estas venas abiertas que como ciudadanos y ciudadanas estamos sufriendo en el régimen neoliberal y la violencia neoliberal en la que vivimos. En resumen, la historia de la música occidental y con ella la historiografía de la experimentación y la innovación son una materialización del régimen colonial de la sonoridad. Ahora, ¿podemos decolonizar eso? Pregunta importante. Mayra nos dice que existe una idea de superioridad étnica y epistémica y que la opción de colonial para pensar proyectos de liberación eventualmente tendría que hacerse desde una perspectiva pedagógica de colonial. Es decir, tenemos que hackear la educación, que llevar estas discusiones a la educación. De nada sirve nuestras investigaciones complejas, con discursos herméticos solo para nuestra comunidad, para que parezcamos muy inteligentes, si no llegamos a las aulas, a la primera enseñanza, si no vamos a la comunidad a discutir estas cosas. Es importante, ahí es donde empieza el proceso de decolonización. Entonces, existe una relación de especificidad entre esta problemática de lo sonoro, ¿verdad?, comprendida dentro de una dimensión dominante del mundo, y cómo hay una emergencia de un tipo de humanidad
Por eso les hablaba del Uncanny Valley de Matsuhiro Mori, porque hay una idea de humanidad, que incluso nuestra idea de humanidad se impone como violencias en el diseño tecnológico, inclusive cuando creamos o diseñamos robots o máquinas que trabajen con nosotros. Recuerden que la palabra robot significa esclavo. Robot significa esclavo. Entonces, nuestra idea de humanidad, nuestro humanismo en realidad está cargado de colonialidad. Por eso es que los estudios poshumanistas hacen toda una revisión conceptual de esto. Y a partir de esta idea de humanidad va a construirse una pauta de dominio y de control que va a darle continuidad a esta idea de régimen, ¿verdad? De poder. Y que este régimen de poder incluye nociones hegemónicas como arte, música y composición. Eso también es muy importante. Si estos conceptos disciplinares son producto también del régimen colonial de la sonoridad, la forma en la cual hemos sido formados, ¿verdad? Es importante. Cómo se crean las disciplinas del arte también está vinculado con este propósito. Bueno, voy a ir agilizando un poco esto para aterrizarlo en las ciudades globales, que también son una fantasía, en realidad. Hablábamos ayer, ¿verdad?, que ser ciudadano del mundo es una fantasía. Yo no sé cuántas personas pueden votar en cualquier país, tener seguridad social en cualquier país, ¿verdad? Es una ficción, ¿verdad? En realidad esa idea de la humanidad global es una ficción, eso no es cierto, ¿verdad? Y en qué medida esto nos ayuda también a pensar la reconstrucción que hacemos del pasado también es una mediación colonial, porque al fin y al cabo lo hacemos desde nuestra escucha del presente y con las herramientas que tenemos ahora. Cuando nos proponemos un estudio historiográfico, estamos dominando experiencias de las cuales solo tenemos fragmentos. Y hay una reconstrucción participativa, interesada, ¿verdad?, coparticipante del fenómeno o del grupo o de la obra que yo quiero analizar o de la ciudad o el pueblo que yo quiero trabajar. Entonces, ella hace esta pregunta en relación a la concentración de capitales mundiales y se pregunta a qué podría sonar hoy por hoy el capitalismo en nuestros territorios. ¿Cómo suena el capitalismo? Yo sé que hay varios proyectos de artistas sonoras que han estado trabajando este concepto, pero creo que es una pregunta muy interesante de escuchar el capitalismo en relación con los estudios del antropoceno. Me parece que es importante también esa pregunta, que la dejo abierta para todas. Y de qué manera se generan sonoridades de experiencias capitalistas y de producción a gran escala, cuya lógica fabril ha llevado a la mercantilización de la vida en nombre del desarrollo. Lo sonoro, como una categoría analítica y epistémica, va a tener como responsabilidad estudiar la huella ecológica y el régimen colonial de la sonoridad. Eso es lo que nos propone Mayra Esteves. Bueno, ¿qué ha hecho el tecnofeminismo sobre esto? En América Latina, justamente este año, ya se han celebrado varios de estos encuentros de las Cyborg Girls, ¿verdad?, que son encuentros tecnofeministas que se realizan en países de América Latina. Y me parece que estos tres aspectos es importante, tanto el tecnofeminismo como el ciberfeminismo y el datafeminismo, para hacer una articulación teórico-metodológica para los estudios sonoros en esta línea. ¿Por qué? El tecnofeminismo decoloniza de alguna manera, o el tecnofeminismo decolonial nos obliga a meditar sobre los modelos neoliberales de creatividad, innovación e investigación. Hay modelos neoliberales para pensar la investigación. Eso es importante, pero también para pensar la creatividad y pensar la innovación. Parece que hoy en día todos tenemos que ser creativos, ¿verdad? Pero eso tiene que rentabilizarse. Hay una idea neoliberal de estos conceptos. El ciberfeminismo y el datafeminismo cuestionan la aumentación y el cuerpo informacional del sujeto post-internet. Esto también tenemos que considerarlo y tenerlo muy claro en los usos tecnológicos. A nivel de referencia les traje estas tres que me parecen muy importantes, tanto las de Judy Mackman, ¿verdad?, el Feminism Confronts Technology, y el de tecnofeminismo. Luego hay un libro que está en proceso, está abierto en internet, que es Data Feminism, ¿verdad?, que va a ser del MIT Center for Civic Media y del MIT Media Lab. Ahí está el link para que puedan leerlo, están todos los capítulos en abierto.
Y, por supuesto, el libro de Tejiendo de otro modo, Feminismo, Epistemología y Apuestas decoloniales en Abya Yala, que es un texto con propuestas de diferentes teóricas latinoamericanas, editado por Yuderquis Espinosa, Diana Gómez y Karina Ochoa del 2014. Son 3 referencias que les recomiendo, si no las conocen ya. Bueno, pongámosle cara. ¿Quiénes hacen eso en América Latina? Y he querido esta segunda parte nombrarla Sororidad Sonora Tecnofeminista en América Latina. Aquí podemos ver a unas compañeras de la Universidad 3 de Febrero de Buenos Aires en esta imagen, en su taller, trabajando. Arriba fue un encuentro que hicimos, se llamó Sonora Decolonial, en el Laboratorio de Innovación Cívica, Innovación Ciudadana de la Universidad de Costa Rica, donde reunimos a mujeres costarricenses jóvenes y también nos conectamos con activistas mujeres de otros países de América Latina y tuvimos una conversación sobre esto. Y bueno, este no se ve muy bien, pero acá este es de Valentina Montero, que tiene unos trabajos muy interesantes, que está con Yamis Adler y Juliana Contijo, que van a hacer una red sobre mujer, arte y tecnología a nivel latinoamericano. Pero puse donde lo anunciaron en internet, en Facebook, donde están las 3 caras, pero no se ve bien. También se han realizado conversatorios sobre feminismos y apropiación tecnológica. Este es en el Museo de Arte Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, donde estuvieron Lucía Engaña Rojas, Constanza Piña, Alessandra Buroto y Valentina Montero. Ella es Constanza Piña, ella tiene una página en internet, se llama Corazón de Robota, ella es de Chile. Y Constanza lo que propone es una academia de artes y oficios electrónicos. Entonces, ella lo que hace es que trabaja de manera itinerante. Entonces, viaja por todo el mundo, ¿verdad? Y cuando llega a los pueblos, saca una mesa, ella recoge basura electrónica de cada uno de los lugares e invita a las personas de la comunidad a acercarse y aprender lo que es un oficio electrónico. Este aspecto es muy importante, la idea de retomar el oficio, el trabajo en la calle, el trabajo en comunidad, el trabajo con el desecho de la propia comunidad, porque va a empezar a crear una reflexión sobre la sustentabilidad con los elementos con los cuales podemos trabajar de a mano. No tanto que todo si no me dan de afuera, yo no puedo innovar, no puedo crear, no puedo acercarme a la tecnología. Ella también es una artista sonora muy interesante, ¿verdad? Los ejemplos que les traigo hoy son todas artistas sonoras. Creo que es importante aclarar, yo no estudio directamente a mujeres que hacen arte sonoro. Yo lo que estudio es cómo el diseño tecnológico de las mujeres que hacen arte sonoro tiene una transferencia social para crear innovación e investigación en diferentes áreas de la ingeniería, la robótica y otras ramas de las ciencias aplicadas. Bueno, este es un caso, el de Constanza. Ella diseñó este circuito que se llama Copérnica. Es muy interesante, casi todos conocemos Arduino, ¿verdad? Y por general utilizamos Arduino. Bueno, ella creó este otro circuito que se llama Copérnica. Constanza durante un buen tiempo estuvo trabajando con los tejidos artesanales de mujeres latinoamericanas y a partir del principio del tejido y del bordado tradicional latinoamericano empezó a explorar el diseño de circuitos. Y creo que eso es muy interesante. Esto lo podemos utilizar para la creación de sintetizadores de diferente índole, ¿verdad? Y otro tipo de artefactos para intervenir sonoramente el espacio y crear experiencias sonoras de diferente índole. Otra persona que quiero traer a la discusión es Claudia Valente. Claudia Valente es argentina, está allí trabajando, ella es de la Universidad 3 de Febrero. Ella, junto con Mariela Yeregui, dirige el máster en Estéticas y Artes Electrónicas. Tienen unos proyectos de artes electrónicas biomiméticas. Su enfoque biomimético me parece muy innovador, muy valioso. Además, hacen intervenciones que están guiadas por el objetivo de decolonizar la naturaleza. Dentro de los proyectos que ellas han desarrollado, esta reflexión acerca de decolonizar el espacio natural en la ciudad me parece también muy valioso para la reflexión.
y la idea del biodiseño también para hacernos reflexionar sobre qué tipo de cuerpo damos a las máquinas con las cuales trabajamos, ¿verdad? Que al fin y al cabo también son un reflejo de ese humanismo capitalista. Claudia también diseñó el satélite Lilith. A mí me encanta. Es una escoba, si no se dieron cuenta ya. El satélite Lilith me encantó, ¿verdad? Si mal no, ella lo hizo en colaboración con Isabel Berge. Claudia estuvo también grabando manifestaciones en Argentina en relación al aborto, ¿verdad? Y en relación también a la educación, a todo lo que está sucediendo en su país. Bueno, aquí las compañeras argentinas nos pueden contar eso mejor. Y la idea es que luego esto se pueda transmitir desde el espacio. Nicole Liueri de Chile, ella está haciendo su doctorado en el MIT. Nicole también es artista sonora y ella ha estado trabajando sobre todo en investigación en materiales, cómo trabajar con el sonido en el diseño de materiales para la construcción y para redimensionar el material en la arquitectura, ¿verdad? Ella creó el telemetrón, que es un instrumento para crear música experimental en zonas no gravitacionales, sin gravedad. Bueno, me parece también bueno, ya está becada por la NASA para trabajar esto, ¿verdad? Y que el telemetrón se pudiera llevar al espacio. Ella es de Chile. Bueno, esto lo puse acá en inglés porque es una cita que está en un fanzine que se llama Sonic Cyber Feminism, ¿verdad? Ahí está el link del fanzine por si quieren revisarlo. Y en este fanzine hay una cita a la escritora Ursula Le Guin. Quienes no la conocen, Ursula Le Guin es una de las escritoras de ciencia ficción, ¿verdad?, más importantes y además una activista feminista estadounidense. Y en el fanzine quise traer esta cita porque en el fanzine llamaban nuestra atención a que la tecnología, ¿verdad?, la tecnología de celebrar las mujeres en la tecnología, en realidad es un tipo de protocolo neoliberal para llevarnos a seguir siendo operarios sin rostro, ¿verdad? Es decir, ahora lo que queremos es que también las mujeres se sumen a ser operarias sin rostro. Y entonces Ursula Le Guin nos recuerda que en realidad hay una relación entre este eje patriarcal de poder y la tecnología hi-fi, ¿no? Esta idea de que tenemos que hacer tecnología puntera todo el tiempo. Yo tengo un estudio de grabación, tengo que tener los últimos software, las últimas, ¿verdad?, tecnologías. Entonces, porque si no tengo lo último de lo último, yo no puedo innovar, yo no puedo crear. Eso no es cierto. Mis ideas son las que innovan, mi idea creativa, lo que yo quiero construir. Una vez que yo tengo claro qué quiero hacer, yo me agencio en los materiales. Es más, hay un acto político en seleccionar mis materiales y generar mi propuesta tecnológica creativa, ¿verdad? Ese acto de empoderamiento no nos lo dan cuando hablamos sobre estas discusiones. Siempre nos obligan a tener un tipo de tecnología para producir. Y no es la tecnología que produce, son las personas. Las personas producen ideas, diseñan tecnologías para materializar sus ideas. Ese es el principio. Entonces, este eje de dominio, ¿verdad?, transnacional, nos dice que no, que todo tiene que ser de alta tecnología para fomentar nuestra dependencia. No nos dicen, si nosotros fuéramos conscientes de que somos capaces de fabricar nuestra propia tecnología, medítenlo, sería diferente, muchas cosas. Y Ursula Le Guin nos dice además que la cocina, la tabla de cocina es tecnología sónica, escuchar es tecnología sónica, ¿no? Y ahí nos pone diferentes ejemplos, ¿no? Que creo que también es importante a nivel de cómo incluso el género es una técnica sónica, ¿verdad?, y el propio feminismo, ¿verdad? Entonces, aquí nos empieza a ampliar las posibilidades de un tecnofeminismo para todas y todos, ¿no? Creo que esta perspectiva de los cuerpos son tecnología sónica es muy importante, que lo consideremos si queremos meditar los estudios sonoros desde y para América Latina. Y les voy a tener un ejemplo de cómo eso nos afecta en nuestra vida cotidiana desde lo más sencillo. Esta es una noticia que salió en el Heraldo de México este año, que nos habla de Xochitl Guadalupe Cruz, que es una niña de 9 años, ¿verdad?, que se convirtió en la persona más joven en ser reconocida por el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque creó un calentador de agua solar
que ella misma instaló en la azotea de su casa. Ella es de San Cristóbal de las Casas y la tecnología que ella creó, hay un proyecto, se llama Pauta en México, ¿verdad? Tú adoptas a un niño, ¿verdad? Le apoyas económicamente, ¿no? Lo apoyas, como que lo apadrinas, lo amadrinas, ¿no? Para que puedas llevar cursos de innovación tecnológica y de diseño tecnológico y de experimentación tecnológica. Esta niña de San Cristóbal es una niña de una situación económica muy baja, muy pobre. Recibió este apadrinamiento y con lo que ella aprendió, ella encontró que en su casa había un problema, no había agua caliente. Entonces, ella utilizó basura que había en su comunidad y creó la tecnología para que en su casa hubiera agua caliente. Y tiene 9 años, pero véanla. Esta es Xochitl. Ahí está construyendo el calentador. Una niña de 9 años. Aquí está trabajando. Vean los trozos de desecho. Hasta dice Coca-Cola. Cogió los desechos. Imagínense, en muchos de nuestros pueblos rurales o en las periferias de nuestras ciudades, tiramos toda la basura. La recogen del centro y se la llevan a la periferia. Entonces, la gente de bajos recursos vive ahogada en basura. Imagínense una tecnología decolonial donde estas personas, en lugar de estar ahogadas en basura, la toman, la seleccionan, la organizan y empiezan a construir cosas con eso. Eso es muy fuerte, es muy poderoso. Y empiezan a transformar su entorno y a transformar su posición en el mundo. Bueno, pues Xochitl lo hizo. Aquí está. Ahí vemos el pueblo de ella y su calentador. Pero bueno, aquí está ella con los señores de la UNAM. Los 2 señores blancos, patriarcales, con canas, científicos relevantes de la universidad y Xochitl. ¿Verdad? Una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, ¿y qué hacen con nosotros cuando generamos innovación como Xochitl? Nos vuelven a meter en el sistema. Toda la innovación discursiva, sonora que podamos generar, una vez que implica disrupción, tiene que ser asimilada. Entonces, este es un ejemplo que les traigo de intercambio de gobierno. ¿Cómo es que nuestros gobiernos, el Banco Intermundial y de otro montón de agencias internacionales, piensan en la inteligencia artificial y el desarrollo tecnológico para América Latina? Esto es muy importante, porque si vamos a hacer estudios sonoros y vamos a estudiar el concepto de lo sonoro y los resultados tecnológicos de la exploración de la sonoridad y de trabajar la sonoridad, hay que pensar en esto. ¿Qué hacen con la tecnología que producimos? Queremos inteligencia artificial para una integración predictiva e inclusiva de América Latina. Control. Otra vez control. Y esto es de ahora, de este año. Control. Entonces, yo les propongo que trabajemos por una cultura tecnológica decolonial y que eso esté muy presente en los estudios sonoros que realizamos. ¿Para pensar qué? Bueno, el monumento y ruina del I+D+I, investigación más desarrollo más innovación. Convierte la creatividad en un monumento y una ruina. El I+D+I hace eso. Y a veces no lo vemos porque estamos desesperados en entrar en ese paradigma. Reimaginar la educación sobre los usos y consumos de la tecnología. Trabajar con obsolescencia y con artesanía. Hay que retomar a eso otra vez. Nos hicieron usuarias y productoras de basura, no creadoras y diseñadoras de otros mundos tecnológicos posibles fuera del imaginario capitalista. Recuerden de nuevo la imagen de Tarsila de Amaral, cuando los operarios tenían rostro. No quieren que tengamos rostro, quieren que seamos usuarios y operarios, pero cuando podemos imaginar y diseñar otro mundo, nos lo cortan. No, eso no es para ti. Eso no. La sustentabilidad es autosuficiencia. Tenemos que pensar en eso. El feminismo conquistó muchos derechos y son derechos para todos y para todas. Esa actitud de resistencia civil es importante en la investigación. Un tecnofeminismo no capitalista, una innovación no neoliberal, un desarrollo no industrial invasivo y una creatividad antidisciplinar. A eso es a lo que yo vengo a invitarles esta mañana. Ejemplos. Este es un proyecto de pasamanería electrónica. Podemos ver la parte de artesanía de hilos, que muchas veces relacionamos las abuelitas, las señoras mayores. Esas no innovan, esas no inventan nada. Eventualmente los abuelitos sí, ¿verdad?
Pero las abuelitas tejiendo no innovan nada. Bueno, pues vean cómo al lado tenemos todo el equipamiento tecnológico, ¿verdad?, para diseño electrónico. Entonces, ella se creó un laboratorio que le llama Pasamanería Electrónica. Se llama Paulina Velázquez, es de Costa Rica. Aquí tienen su página de Multifungi. Ella ha estado trabajando mucho diseño sonoro bioinspirado. Ella diseña sus propios artefactos con sus propias ideas, digamos, de trabajo bioinspirados. Muy interesante. Ella es de Costa Rica. Ahora está en Cornell University, en Estados Unidos. Otro ejemplo, el Laboratorio de Arte Electrónico e Inteligencia Artificial de la UNTREF. Hubo un proyecto que se llamó Robótica Mestiza. Ahí está el link. Vean cómo el robot también está hecho de tejido, ¿verdad? Incluso hay una nota muy interesante en la prensa española, porque fue un proyecto que ganó varios premios, y el artículo de prensa se titula «Los robots mestizos no quieren ser como usted». Les invito a revisar la página porque habla de cómo debemos implementar tácticas para cambiar las formas en las cuales pensamos y hacemos los robots. Y eso se aplica también al diseño de experiencias sonoras. Y además, bueno, el diseño de experiencias sonoras también para el diseño robótico, ¿verdad? La parte de diseño sonoro en la robótica es muy importante. Bueno, ¿qué podemos hacer desde la universidad? Bueno, también podemos hacer cosas desde la universidad. En mi universidad celebramos una Semana de la Mujer, la Ciencia y la Tecnología y decidimos invitar a Mariela Yaregui para que compartiera eso con nosotras. Este es un evento donde estamos, bueno, estoy yo, está Mariela, está la ministra de Ciencia y Tecnología de mi país y también una representante de la universidad. Fue una actividad abierta para estudiantes de secundaria en la universidad. Aquí estamos la ministra de Ciencia y Tecnología de mi país y yo, con varias de estas estudiantes, y quisimos acercar ya a mujeres jóvenes a esto. O sea, no te acerques a eso cuando ya tienes, bueno, no hay margen de edad, pero como les dije, hay que hackear la educación. Llevamos a la universidad a niñas y adolescentes a discutir estas cosas. Entonces, claro, ahí hay un factor importante, la mediación pedagógica. Tenemos que diseñar estrategias de mediación pedagógica para poder llevar el conocimiento de los estudios sonoros a las aulas. Este es el laboratorio de robótica que tenemos, uno de los que tenemos en la universidad. Aquí están las estudiantes trabajando con... este es uno de los robots NAO que tenemos y por allá pueden ver otro robot de mecánica industrial. Aquí están las chicas discutiendo sobre el diseño tecnológico. Bueno, dos de mis colegas están trabajando allí también. Y podemos ver en la pantalla, ¿verdad?, una de las imágenes de la película Ghost in the Shell, ¿verdad?, donde está el Uncanny Valley japonés, pero es una película de culto, fue un anime de los años 70 japonés, Kokaku Kudokai se llamaba, de hablar de cómo los robots hembra, ¿verdad?, cuál es la función de los robots hembra dentro de la narrativa, ¿verdad?, de la sociedad contemporánea. Eso también era algo de lo que quisimos hablar con ellas, ¿no?, ya empezar a discutir sobre los cuerpos en la innovación y demás. También invitamos a artistas, pues aquí estamos, la que está en el medio, Jenny Odio, ¿verdad? Jenny Odia la invitamos, ella diseñó un fanzine para promover el interés por la tecnología y por el diseño tecnológico en niñas y adolescentes. Entonces la invitamos a presentar cuál había sido su proceso conceptual para crear el fanzine. El fanzine está disponible también en internet. Y acá está Mariela con una obra de Susana Sánchez Carballo. Si ustedes ven los códigos, estos códigos les dirigen a páginas donde se reúnen noticias sobre feminicidio. Entonces, mi universidad tiene 9 sedes. Yo estuve dirigiendo una de estas sedes durante 2 años, era un proyecto de ingeniería y robótica y diseño. Entonces, invité a estas artistas y todo el espacio de los laboratorios lo llenamos de estas imágenes de mujeres con los códigos. Entonces, los estudiantes podían ver el código y acceder a los vídeos, noticias e imágenes de mujeres que habían sido asesinadas, ¿no? Entonces, también la tecnología para poder crear esto. A partir de aquí, bueno, también trabajamos con el Centro Cultural de España, él es Salvador Bayal, director del Centro Cultural Español, que tienen un laboratorio de electrónica que se llama La Pulgateca. Ellos recogen basura electrónica y dan cursos para trabajar con obsolescencia programada. Incluso tienen un proyecto que se llama Electrocaníbal, ¿verdad?, donde las personas pueden crear arte electrónico a partir de basura, ¿no? Entonces, cómo lo selecciono, cómo lo organizo, cómo lo trabajo y luego qué tipo de procesos puedo darle para que mi idea se materialice de mi proceso, ¿no? Aquí estamos en la inventoría de la Universidad LIT, él es Tomás de Caminoveca, ahí está con Mariela.
Tomás de Camino es biólogo matemático, especialista en cibernética. Ahora, al final de mi exposición, bueno, voy a ir terminando. Como empezamos tarde, me robo unos minutitos. Tomás también es músico. Tomás y yo ahora les voy a enseñar al final del evento. Acabamos de sacar un álbum donde utilizamos cibernética aplicada a la composición musical. Y el álbum se llama Autómata Finito. Entonces, toda esta discusión que les digo, bueno, yo también la he implementado, ¿verdad? Porque de nada sirve hablar de una teoría si tú no la haces. Y acabamos de produje 2 álbumes con este planteamiento, ¿no? A nivel de producción de música experimental electroacústica. Y Tomás es una persona con la que yo he trabajado. Diseñamos unos sintetizadores, creamos los circuitos, porque creo que quisimos trabajar con Arduino, luego hicimos todas las cajas en impresión 3D y los conectamos con otros aparatos de electrónica vintage de los 70s y de los 80s, que por general son descartados por los laboratorios, por los estudios, y a partir de ahí generamos toda la propuesta de la obra electrónica. Bueno, luego les cuento sobre eso. Bueno, aquí estamos en Inventoría, que es el laboratorio de Tomás, en una universidad privada que se llama LIT, también en Costa Rica. Este es el álbum, el primer álbum que a partir de este proyecto de Mujer, Ciencia y Tecnología compuse un oratorio cibernético que está basado en 3 personajes, una mujer anciana, una niña y una robot. Es una obra para piano, voz, cello y electrónica y percusión. Ahí está la página en Bandcamp. Yo trabajo con un sello discográfico de Nueva York que se llama Irreverence Group Music. Y este es un ejemplo de tecnofeminismo aplicado a la creación sonora. Le puse una mujer sin importancia porque las ancianas, las niñas y las robots son mujeres sin importancia. Las ancianas son desechadas. Una mujer anciana ya no le sirve a nadie, ¿verdad? No es reproductiva, no es hermosa, ya nadie la quiere en la sociedad. Las mujeres ancianas son monstruos. Las niñas son seres vulnerables, ¿verdad? Incluso trabajé con un poema de una escritora estadounidense, Cindy Sabet, que habla de una niña que es violada y asesinada. ¿Y las robots para qué sirven? Para el servicio doméstico y para la esclavitud sexual, ¿verdad? Entonces quise trabajar sobre esas 3 narrativas para hacer un manifiesto a partir de la composición y creación de música electroacústica. También no soy la única que hace este activismo. Hace poco tuvimos esta convocatoria, la marcha de ruidistas que hicieron mis colegas de Chile. Aquí está la página, Arte y Medios ORG, y fue una convocatoria que se llamó Todas Somos Nosotras. Ellas pidieron que enviáramos audios y luego cuando hicieron la marcha iban proyectando los audios e interviniendo la ciudad, Valparaíso, si mal no recuerdo. También publicamos este libro que les recomiendo. Este libro lo publicamos con Oxford University Press, está en inglés, así que ya no pueden decirnos que no nos leen, está en inglés. ¿Verdad? Ya no es, ay, no leo español, no sé qué pasa en América Latina, ¿verdad? Bueno, este libro, además publicado por Oxford University Press, tiene 2 capítulos con este énfasis. Uno es escrito por Ana Alonso Minuti, que es mexicana, ella es profesora de la Universidad de Nuevo México, que ella estudia las comunidades tecnofeministas de artistas sonoras y performers en Nuevo México. Y el capítulo que yo escribí es sobre el noise, la experimentación sónica y la colonialidad interior en Costa Rica. Aparte de estas ideas las desarrollo en ese capítulo. Bueno, es un libro con enfoque decolonial. Incluso en la introducción ellos dicen cómo podemos hacer estudios decoloniales de las prácticas experimentales. Eso es lo que hablan los editores al principio del libro. Luego también está el Centro Experimental Oído Salvaje. Aquí le puse los links. Traje las páginas, pero no sé si me va a dar chance de enseñárselas. Es un proyecto donde pueden descargar libros, pueden descargar programas de radio, pueden descargar conferencias, donde trabajan y discuten sobre decolonialidad en los estudios sonoros, ¿verdad? Hay bastante material. Y me encanta lo de Oído Salvaje también. Otro proyecto es TICAS. Bueno, no sé si ustedes saben que a la gente de Costa Rica nos dicen ticos. Bueno, este proyecto de tecnofeminismo se llama TICAS. Bueno, no sé cómo se traduce eso al inglés, la verdad, lo siento. Es un proyecto de una cooperativa de diseñadores, artistas y gente del gremio audiovisual, documentalistas, cineastas, fotógrafos, que se llama Casa Batzú. Batzú es un término indígena de Costa Rica. Es un proyecto de Kembly Camacho y Natalia Vargas. Ellas lo que hacen es trabajar enseñanza tecnológica con niñas y adolescentes, pero también con
mujeres adultas en comunidades periféricas de Centroamérica. Es un proyecto centroamericano, tiene apoyo de incluso, bueno, Google las está apoyando, o sea, recibe mucho dinero del exterior. Y es interesante porque Natalia Vargas es una artista del hip hop muy famosa en Centroamérica. Entonces, ella también ha estado trabajando obsolescencia programada en la producción de hip hop y de hip hop feminista. Kembly Camacho es ingeniera y también es antropóloga. Entonces, es otro ejemplo de tecnofeminismo decolonial aplicado. Ahí está el link. Otros proyectos que también les traía eran, bueno, Feminoy Latinoamérica es una columna que escribo en una revista de España donde entrevisto a estas mujeres que les mostré hoy. Son entrevistas donde ustedes pueden acceder a su música, pueden acceder a sus vídeos y una conversación sobre tecnofeminismo y creación sonora de América Latina o de latinoamericanas que viven en el mundo, ¿no? O sea, que ellas comparten sus ideas y sus propuestas, ¿no? He entrevistado ya a 8 de ellas, alrededor de cada 2 meses publico la columna, está en español, pero creo que es interesante para que nos demos voz también. Luego este de tecnologías creativas sustentables fue un proyecto que dirigí en mi universidad. Aquí hay un documental de cómo hicimos estas prácticas en una comunidad periférica de mi país que se llama Golfito, fue un proyecto de mi universidad. Viajamos alrededor de 7 horas desde la capital hasta el puerto. El puerto es una ciudad portuaria en el Atlántico, en el Pacífico de Costa Rica, que se llama Golfito. Ahí está el documental de quienes fuimos ingenieros, diseñadores, artistas sonoros, gente de la industria musical. Incluso en Golfito, yo tengo un amigo muy querido, se llama Juan Alfaro, él tiene un proyecto que se llama Melómana Distorsión, y él trabaja con obsolescencia programada, ha construido todo su estudio con obsolescencia programada, ¿verdad? Y él produce álbumes de noise, de música electrónica, de dark metal. Bueno, pues nos fuimos todos a un colegio de secundaria donde los estudiantes reciben un diplomado en ingeniería y en diseño. Y les mostramos los productos de diseño inspirado que habíamos hecho y también les hicimos un ejercicio con ellos de cómo diseñarían una estación espacial en Golfito. Cómo diseñarían una estación espacial en su pueblo. Ese era el ejercicio del taller. Y fue muy interesante porque sacamos la maqueta de la estación espacial, hasta incluso qué tipo de naves tendríamos, cómo serían las instalaciones, de qué materiales serían, cómo se relacionarían con el contexto natural del lugar. Allí hay un proyecto sobre murciélagos y sobre el contexto sonoro, cómo afecta a los murciélagos y otras criaturas del contexto. Entonces también hubo un estudio sobre sonoridad y ecología. Entonces, que las naves espaciales y la tecnología de la estación espacial no alterara los hábitos vitales de los animales, ¿verdad? Del espacio, como el murciélago, por ejemplo. O sea, fue una discusión interesantísima. Es decir, es algo posible y materializable. Ahora se los voy a enseñar. Bueno, y el proyecto de creación sonora. Entonces, voy a rápidamente enseñarles eso. Este es el proyecto de mi universidad, que yo dirigí junto con mi equipo de ingenieros y diseñadores. Aquí pueden ver la mesa. Llevamos algunos de los naos que teníamos y aquí estas son piezas de robótica bioinspirada que creamos nosotros. También nos llevamos a un equipo de dibujantes, ¿verdad? Porque el dibujo es una herramienta de estudio etnográfico muy interesante, cómo nos representamos es importante. Y luego, a partir de este ejercicio de dibujar, fue que hicimos el ejercicio de diseñar la estación espacial, o sea, visualizarla con la mano. Yo no tengo que depender de un software de diseño para imaginármelo. Ejercito el cuerpo, ¿verdad? Hemos hablado mucho de eso. Ejercito el cuerpo. ¿Cómo me lo imagino? Dibújame cómo lo imaginas, ¿no? Entonces, llevamos también dibujantes. O sea, la parte de tecnología analógica sigue siendo muy valiosa. Este es el documental, ¿verdad? Está disponible en internet, dura 20 minutos. Ahí pueden ver toda la historia de qué hicimos y qué resultados tuvimos. Esta es la columna que tengo en la revista Enquirer Magazine. Aquí pueden ver las entrevistas, ¿verdad? De cada una de ellas. Hay 2 artículos donde desarrollo esta idea de una cultura tecnológica decolonial. Esta era la página de Oído Salvaje. Aquí está la página del Telemetrón de Nicole. Aquí pueden ver el instrumento. Aquí la pueden ver a ella con los otros astronautas, ¿verdad? Y este es el proyecto TICAS, que les comenté. La ciencia no necesita, se llama.
Y aquí pueden ver todos los programas, hacen unas hackathon femeninas, ¿verdad? Para promover una idea de invención, innovación y creatividad a partir de las experiencias de necesidades situadas, ¿no? No diseñar para una empresa transnacional. Y este es el proyecto de Autómata Finito. Bueno, como es un sello discográfico en Nueva York, todo está en inglés, pero también en mi página web está la versión en español del proceso. Entonces, aquí incluimos, bueno, hay unos videoclips, pero, por ejemplo, estos son los sintetizadores que creamos. Esto los diseñamos nosotros. Estos son partes, digamos, de los modelos cognitivos de la programación, del machine learning. Bueno, hay dibujos también de nosotros, pero parte, digamos, también de los loops, cómo diseñamos los sistemas de loops para luego programar a la máquina que lo hiciera y en qué momento. En realidad era programarlas para interpretar música pop minimalista, electrónica. Era un poco programarlas para eso. Pueden ver un poco todo el eje de programación. O sea, toda la parte, digamos, de investigación artística que hicimos para trabajar con estas máquinas. Aquí estamos Tomás y yo jugando con nuestros inventos. Bueno, aquí estamos en el concierto. La portada del álbum es esta. Con eso quiero cerrar. Esta obra, bueno, ahí no se ve muy bien. Apaga la luz un momento. Ok. Esta obra se llama Robot Cadáver. Y es de un artista costarricense que se llama Jonathan Torres. Y es el principio de un proyecto de robótica decolonial que está desarrollando Jonathan en nuestro grupo de investigación, en el Instituto de Investigaciones en Arte de la Universidad de Costa Rica. Así que, bueno, seguimos haciendo tecnofeminismo decolonial desde América Latina. Es decir, es posible, no es teoría la que les traigo. Puedes poner la luz. Así que con eso quiero terminar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Muito obrigado. Gracias. Thank you for your talk. Very interesting. I am sure there are many questions to be done, but we are running short of time here. But we have like 15 minutes. Maybe you have another microphone? So if you have any questions, maybe it could be English, Spanish, Portuguese, we'll try to translate. Thank you very much for your speech. I have a question. It's much more... eu posso falar em português? Sim. O tradutor traduz? Sim, português. Oh, obrigado. Obrigado pela sua fala. Meu nome é Cristiano. Eu sou professor na Universidade Federal da Bahia, aqui no Brasil, em Salvador, na cidade de Salvador. E eu trabalho com arte sonora e arte e tecnologia em muitos projetos com muitas metodologias semelhantes às que você trabalha. Trabalhamos muito com software livre, criamos nossas próprias tecnologias e eu tenho algumas perguntas para você. Gostaria de aprofundar mais e também trazer o contexto de onde eu trabalho. Eu trabalho numa cidade que tem 80% da população negra. É a cidade mais negra fora da África. Né? Porém, é uma cidade que, se nós fizéssemos esse congresso lá, ele teria mais ou menos a mesma composição, onde os negros estariam trabalhando no café, na recepção, mas não estariam nesse espaço. E eu tenho esse problema. Né? E o Brasil é um país muito racista. Né? Se a gente parar para pensar dentro da história da música aqui no Brasil, nos anos 20, tiveram leis que proibiram as manifestações musicais dos negros, como o samba e a capoeira. E provavelmente a gente pensa, mas hoje isso está resolvido. De certa maneira, ainda não.
né? A gente tem uma criminalização do funk carioca, que é uma expressão de música eletrônica de raiz africana, né? Temos um dos maiores DJs que foi preso recentemente, que é um cara que faz muito sucesso, com o funk da gaiola, que tocou no Lollapalooza, que é um festival de música branca, e o cara está preso, né? Tivemos, nesse final de semana, um assassinato super violento de um músico no Rio de Janeiro que levou 80 tiros por ser confundido, só por ser negro, né? E um músico, né? Então, isso é muito significativo também, assim, como que a gente lida com essa violência. Tu falou assim de trabalhar o aspecto da decolonização, de hackear a educação, de trabalhar com essas feridas, que é trabalhar com a violência. E como que você trabalha isso em aula? Como que você traz esses alunos para ampliar a sua consciência do ser e estar fazendo música, fazendo experimentação com arte sonora? Era isso. Sí, Cristiano. Yo creo que tienes la respuesta en tu pregunta. Si en realidad es tratar de llevar esa discusión a la clase y haciendo arte sonoro, y no solamente es decir arte sonoro en los sentidos en los cuales han sido legitimados por la experimentación dominante, ¿verdad? Académica, sino haciendo hip hop, haciendo trap inclusive. Yo estuve trabajando en una comunidad también del Atlántico de mi país, donde el metal, ¿verdad? El death metal, el thrash y el trap son como los géneros que más unen comunidad. En el caso de jóvenes desempleados, ¿verdad? Se reúnen es muy interesante porque son comunidades que fueron diseñadas para el producto de monocultivos, el café y la caña fundamentalmente. La universidad, digamos, ha tratado de llevar otras carreras y crear una conciencia de la necesidad de que las personas de la comunidad abran sus perspectivas de trabajo, y eso generó una diferencia de que en 40, 50 años pasamos de ser peones, ¿no? Trabajadores de las fincas, a ser profesores universitarios. Yo misma, yo ahora debería de tener 9 hijos. Como los tuvo mi abuela paterna, ¿no? Y trabajar recolectando caña de azúcar y café. Pero al haber una universidad y recibir una educación, estoy hablando con ustedes aquí ahora. Entonces, tienes que trabajarlo en el aula. Claro, tiene que haber un sistema educativo que permita la reflexión sobre la violencia. Lamentablemente, huimos de hablar del conflicto. No queremos hablar de la herida, no queremos hablar del resentimiento, no queremos hablar del dolor. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que es un crimen compartido. Es lo que les estaba hablando hace un momento. Una sociedad que discrimina por raza, que discrimina por género, ¿verdad? Es difícil para las personas conversar y darse cuenta que son parte del problema. Es más fácil estar en una posición de, no, yo soy una buena ciudadana, yo no soy racista, ¿no? A decir, soy parte del problema porque doy mi voto a los políticos que hacen las leyes racistas, que hacen las leyes discriminatorias, que crean un sistema educativo donde no se habla de estas cosas. Y me parece muy bien el asunto de llevar el arte sonoro, la escultura sonora, la música electrónica, que es interesante porque en muchos casos no está en la escuela, no está en el colegio, porque les enseñamos los himnos nacionales, les enseñamos la música de los grandes compositores europeos. ¿No? Habla de trap con ellos, habla de sexo con ellos. Muéstrales las imágenes de la violación, de la violencia, háblales de arte sobre feminicidios en la clase, ¿no? Y en la clase de matemática, de estudios sociales. El arte sonoro, ¿verdad? La creación sonora, las músicas experimentales tienen mucha matemática, tienen mucha ciencia, tienen mucha biología. Si en realidad lo que nosotras hacemos aquí es totalmente antidisciplinar, porque en muchos casos hablamos de muchos temas en los cuales no tenemos un título, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí son ingenieros, son biólogos, son matemáticos? Imagino que habrá sociólogos, antropólogos, historiadores, musicólogos, artistas, historiadores del arte, músicos. Y sin embargo, tenemos muchas preguntas que nos llevan a otras disciplinas.
¿Cuál es el problema? Que seguir la línea de las ramas de las disciplinas, al principio lo que hace es diseñar una visión de mundo partida, ¿no? En la clase tienes que poner el problema del mundo con toda su complejidad. Y a partir de allí aprendes el idioma, aprendes la gramática de qué quiero escribir, qué es lo que quiero contar. La práctica sonora del hablar, del grabar. Muchas de las músicas experimentales más radicales en mi país no se hacen en la universidad, se hacen en la calle. En este momento mi universidad está tratando de tener un estudio de grabación. Y como estamos con los recortes de los gobiernos, ¿verdad? Como todo el mundo, nos han quitado el presupuesto para invertir en investigación, dependemos de recolectar donaciones de personas que sus estudios de grabación han ido desechando. Pero eventualmente yo creo que la vía es crear nuestros propios sintetizadores y empezar a construir. Pero no es para hacer música como Stockhausen o para hacer la música electrónica que están, ¿no? Que defienden los grandes artistas intelectuales. Que hagan trap, no pasa nada. Aprende cómo hacerlo. ¿Qué es lo que tú quieres contar? Cuéntamelo. La violencia empieza ahí. O sea, yo creo que la discusión sobre la epistemología del sonido es una discusión sobre la colonialidad del saber. ¿Qué es válido escuchar? ¿Qué es válido hacer sonar? El hacer sonar como un ser, como un estar, es una acción ontológica de definirme como ser, sonando. ¿Qué debe tener voz? ¿Qué puede tener voz? ¿Dónde? ¿Y con qué mediación tecnológica? El discurso sobre la complejidad. Si hacen cosas muy complejas, entonces sí es muy valioso. Pero si algo muy simple, ya no. Por eso les pongo el caso del trap, que es lo que no nos esperaríamos, ¿verdad? O igual, temas de escultura sonora, intervención sonora del espacio. El tema de la desobediencia epistémica es muy importante para diseñar estrategias didácticas y pedagógicas en las escuelas y en los colegios para hablar de esos temas, ¿verdad? Y crear los espacios, los talleres para que los estudiantes puedan construir, como los operarios de Tarsila Amaral. Ustedes vieron, eran rostros de hombres y mujeres de diferentes razas y culturas construyendo una nación. Y además, en este caso era construyendo Sao Paulo. Es que es conocimiento situado. Por eso yo quise empezar con esa obra. Y además, muy importante, yo hablaba con Mariana, que está acá, mi querida amiga Mariana, sobre la antropofagia. Ustedes aquí en Brasil han tenido la respuesta de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando hablamos de avant-garde, ¿verdad? Tenemos que decir en francés, porque fue París, o fue Nueva York. No, estaba aquí, en América Latina, en Brasil. Hoy en día la teoría ha vuelto hacia las metafísicas caníbales y la antropofagia. Es una de las líneas de trabajo intelectual más poderosas que hay en la actualidad. Y brotó desde el Brasil. O como, bueno, no está aquí, pero por ejemplo la artista de noise brasileña, ¿verdad? Bartirá, en su gorra en el concierto, ella decía, "Make noise black again". Ustedes tienen la respuesta. Ver hacia adentro, ustedes tienen la respuesta. No está afuera, está aquí. Bueno, con gusto, Cristiano. One more question. Hola Susan, soy Mario Duarte, vengo de México. Un placer, Mario. Y tus palabras tienen mucha resonancia. Desafortunadamente me di cuenta que no había muchas exponentes mujeres mexicanas en la presentación. Y tiene mucha resonancia porque, bueno, soy profesor de la universidad. Pero estaba Xochitl, la de 9 años. Sí. Es que hay muchas, pero no me dio chance de poner demasiados ejemplos. Tuve que seleccionar. Y bueno, lo que te quiero contar es de que soy profesor en la universidad. Entonces he estado en los concursos de ingreso por 2 años. Y una de las cosas que muy lamentablemente me he dado cuenta es de que tenemos el ingreso, hacen 120 personas el examen. Y de esas 120 personas son 2 mujeres, 4 mujeres. Este año fueron 4 mujeres. ¿Qué carrera es la que das? Música y tecnología.
¿Dónde? ¿Monterrey? No, en Morelia. En Morelia. En Morelia. Entonces, soy parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajas con Rodrigo Sigal. Exactamente. Claro, mi amigo Rodrigo. Y también Otto Castro. Otto que es tu Castro, paisano. claro, de Costa Rica. Sí. Y eso es algo que realmente nos preocupa en el claustro de profesores. ¿Por qué tan pocas mujeres quieren hacer el examen a música y tecnología? Y hemos tratado, bueno, tenemos un proyecto también de integración social, de irnos afuera de la universidad, porque muchas veces estamos en estos cotos de poder y en estas torres de marfil en las cuales en la universidad está muy bonita y está la burbuja, pero la realidad afuera, en México, es muy impresionante, ¿no? Tenemos una cultura del narco, una cultura de la violencia y una cultura machista muy, muy arraigada. Y bueno, yo me puse a platicar con mis estudiantes, mujeres, y es eso, que sus papás desde el inicio les dijeron, estudia lo que quieras. Una de ellas estudió batería cuando todos sus maestros de música les dijeron, no, eso es para hombres, no, tú tienes que tocar el arpa, la flauta, estos tipos de instrumentos. Y es muy contrastante porque también di clases en la Universidad de Manchester y la situación era al revés. Había más mujeres que hombres en el undergrad program. Entonces, sí es algo que me pone como triste ver esa falta de equidad de género en nuestras universidades todavía. Bueno, es que por eso yo les puse el ejemplo de la Semana de la Mujer en la Ciencia y la Tecnología. Digamos, en la universidad no basta con decirnos a nosotros qué preocupado estoy, ¿verdad? Tenemos que sacar el tiempo, ¿verdad?, de diseñar estrategias educativas y actividades, y tenemos que ir a los colegios y tenemos que ir a las escuelas. Por eso trabajamos con estas artistas que hacen fanzines o que crean obras interactivas, pero también diseñar propuestas pedagógicas donde nuestras profesoras y nuestros profesores vayan a los colegios y a las escuelas a hacer talleres, encuentros. En mi universidad eso lo hace la Vicerrectoría de Acción Social. Entonces, yo he estado trabajando en el diseño de proyectos con este objetivo, porque la universidad tiene que tener un compromiso con la comunidad desde la base. Tenemos que sacar el tiempo para hacer eso. Por eso yo les comentaba, de nada sirve que tengamos un gran trabajo como artistas o como investigadores, que se queda en nuestra comunidad de especialistas, ¿no?, si no lo llevamos a la educación primaria y secundaria, para que niñas como Xochitl, la niña de San Cristóbal de las Casas, puedan utilizar ese conocimiento que compartimos en su propio desarrollo sustentable para ella y su familia. Porque al fin y al cabo, cuando apostamos por las niñas y por los niños, porque no es una cuestión solamente de las mujeres, ¿verdad?, les estamos dando la oportunidad de construirse otro presente, porque el futuro al final es una ficción. Si yo no invierto en mi presente, ¿qué futuro voy a tener? Es un gran discurso neoliberal que vivimos. Todos los políticos nos venden el futuro. Nuestro país en el futuro, la universidad del futuro, el gobierno del futuro. No, a mí no me interesa el futuro que tú me estás vendiendo. El presente. ¿Qué me das para mi presente? Para resolver mis problemas del presente. Entonces yo creo que, por ejemplo, en Morelia, el Centro de Artes Electrónicas, ¿verdad?, y Músicas, el CEMAS, tienen proyectos y talleres pedagógicos, ¿verdad?, donde llevan a los niños allí al CEMAS. Tenemos que invertir, claro, eso implica sacar tiempo e implica que todos nosotros y nosotras empecemos a trabajar líneas de educación. Tenemos que trabajar educación, hay que trabajar los estudios sonoros, cómo llevarlos a la educación, cómo comunicarlos, cómo crear estrategias didácticas, no solo para la universidad, sino también para primaria y secundaria, incluso puede ser en la primera infancia. Hay una antropóloga en Colombia, Ana María Arango, que ya ha estado trabajando esto. Ella escribió un libro que se llama Pensar sonoro corpográfico desde la primera infancia. Y ella además trabaja, y ahí me recuerdo de Cristiano, con la población afrodescendiente del Chocó, en Colombia, ¿verdad?, que además también es una población, bueno, que sufre una situación de violencia terrible. Entonces, ella trabaja con esa población, ella escribe este libro trabajando con las madres, y cómo las madres diseñan, moldean a sus hijos a través del canto, de la danza, ¿verdad?, a través de la sonoridad de su voz, de sus cuerpos, ¿no? Y a partir de este libro hay
una guía didáctica que se pueden descargar de internet, que es cómo llevar esta metodología al aula de niños preescolar. Es decir, yo hago un trabajo científico y luego genero un método para que eso se transfiera. Creo una metodología para eso. Creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir, ¿verdad? Y sí te recuerdo lo de Ursula Le Guin, ¿verdad? Lo que aparecía en el fanzine sobre Sonic Cyberfeminism, que también tenemos que ser cuidadosos en por qué queremos hacer discriminación positiva. Es decir, mi preocupación es que no hay mujeres. ¿Por qué estoy preocupado porque no hay mujeres? A veces, ¿verdad? Es una... ¿Cómo hago? Me parece fantástico lo que tú comentas. ¿Qué hacemos para atraerlas a trabajar? Ahora, ¿qué le ofreces tú a estas mujeres a nivel profesional para que elijan tu carrera? Cuando saben que si se gradúan de ingenieras de sonido, es difícil que las contraten en un estudio. O es difícil que si tienen un estudio de sonido, la banda de rock o el compositor experimental o el compositor sinfónico las contrate para grabar su disco. Porque se va con su amigo. Porque en el mundo de la ingeniería de sonido hay una comunidad social masculina muy fuerte, ¿verdad? Entonces, claro, hay unos hábitos dentro del gremio profesional que también echan para atrás a que estas mujeres elijan esta profesión. Obviamente tiene que haber primeras. Yo recuerdo en Costa Rica, cuando empecé a escribir sobre esto, los hombres estaban muy felices, los hombres que hacían artes con medios electrónicos, mientras yo escribía sobre ellos. Pero cuando empecé a revisar lo que ellos hacían y cómo lo hacían, y lo que yo empecé a escribir no les gustaba, no estaban tan felices, ¿verdad? Entonces creo que nuestra práctica como investigadores y como profesores universitarios también va a crear reacciones que tenemos que estar preparados. Si vamos a empezar a crear un cambio, el cambio siempre genera molestia, ¿verdad? No podemos esperar reacciones amables. Entonces, a ti te va a tocar hacer ese trabajo de base, igual que a Cristiano, y al principio es complicado para nosotros, pero alguien tiene que hacerlo. Si no vamos a estar siempre con las mismas cuotas, las mismas cifras, tenemos que ir a la calle y buscar una solución, ¿verdad? Así que ya saben, antropofagía. Bueno, muchas gracias por escuchar. Gracias. Muchas gracias.